Continuemos con este espacio en el tema de las elecciones sindicales y gremiales autorizadas por el Consejo Nacional Electoral luego de 2 años de haber sido suspendidas a razón de la pandemia que se ha venido combatiendo y que exitosamente hemos tenido en Venezuela cifras que son menores en gran cantidad a lo que ha pasado en otros países, sobre todo los industrializados, donde para ellos el ser humano está de segundo y el dinero está de primero. Las elecciones sindicales y gremiales ponen al descubierto lo que pasa en la sociedad civil. Esa configuración de términos de moda, en algunos momentos utilizadas por ciertos sectores, es importante develarla en tanto en cuanto la sociedad no es un solo tren. No es que el que ganó las elecciones pues impone a sus anchas lo que debe hacerse en un país. Eso se dice en las palabras, pero en los hechos no sucede así. Tenemos diferencias, los seres humanos no somos unívocos, los seres humanos no figuramos en una sola línea todos, no, ni siquiera los 2 amigos que se aprecian, amigas que se aprecian, tienen diferencias y entre las diferencias pesan más las coincidencias que las diferencias. Los gremios es igual, la sociedad en general tiene diferencias. La habilidad está en cómo juntamos las coincidencias para avanzar como sociedad. Y eso nos ha costado mucho. Desde 1830 a la fecha hemos tenido una caterva de gobiernos militares y civiles que han corrompido la conciencia de este país, de este pueblo, de esta sociedad. Y eso es a lo que nos enfrentamos hoy. Y con las elecciones sindicales y gremiales se pone al descubierto las dolencias, las fallas, las fisuras que tenemos al no convertir estas organizaciones al servicio de la comunidad, sino que las convierten en una extensión de un partido político. Por lo tanto, se deja a un lado a aquellos afiliados que aun cuando no coinciden con los que ganaron las elecciones, pues siguen siendo afiliados. Entonces, se convierte el colegio X, bioanalistas, médicos, ingenieros, periodistas, abogados, se convierte en una especie de coto bajo el control de un grupo político, y no puede ser. Un colegio profesional que no hace valer la carga académica que debe mantener el profesional en su cabeza. Y cuando hablo de carga académica me refiero al conocimiento adquirido en una universidad. Un colegio profesional en donde no se cuestiona la ética, teniendo un código de ética. Y tenemos entonces abogados, jueces que le ponen precio a la justicia. Tenemos médicos para quienes atender a un paciente es un negocio y no un servicio humanitario. Tenemos periodistas charlatanes que reconocen a un presidente fantasma, como es el que tenemos en Venezuela, o el único país en el mundo que tiene un presidente fantasma llamado Guaidó, un personaje siniestro, un traidor de este país. Colegios profesionales en donde se desbaratan entre sí buscando intereses crematísticos, intereses de dinero. Colegios profesionales donde la formación académica de los afiliados no es prioridad, sino cómo poner el colegio al servicio del partido político, cómo convertimos el colegio en una taberna para irse a emborrachar, cómo convertimos el colegio profesional, el sindicato, en un lugar para hacer negocios con el gobierno, con la empresa privada. No hay una ética gremial. Colegios o sindicatos, por ejemplo, como el sindicato del transporte, donde no les interesa para nada el servicio público que representa movilizar personas, sino aumentar los pasajes. El sindicato de la salud, que lo único que les interesa es reclamar bonos y no cómo aportar para mejorar el servicio de salud, porque entienden que la salud es responsabilidad del gobierno. No, la salud es una responsabilidad colectiva, desde el paciente hasta quien lo cuida y quien lo sana. El Estado tiene una responsabilidad constitucional en la atención a la comunidad en cada área que esta comunidad exige, servicios de agua, servicios de electricidad, de transporte, sanitario, en fin. Pero también es de nosotros. No hemos podido comprender que un colegio profesional, que un sindicato, no está aislado de las necesidades de la comunidad. No podemos entender un colegio profesional, un sindicato, donde la lucha interna parece que fueran de enemigos, de serpientes,
metidas allí para pasarse el cuchillo por la frente, por la cabeza y por las piernas, porque la lucha es una lucha de intereses personales y no ponen a un lado los intereses personales, sino que al contrario son estos intereses individuales, liderazgos baratos que se erigen como que si fueran salvadores del colegio. No es cierto. Un colegio profesional no es para favorecer a un partido político. En el caso de mi colegio, Colegio Nacional de Periodistas, manipulado por representantes, por colegas que están al servicio de la empresa privada mediática, lo que llaman los vehículos de difusión masiva, porque no son medios, no hay libertad de expresión. Colegio profesional donde se ve la mediocridad funcional de los afiliados, donde el mejoramiento de su talento, de su formación académica es limitada después de haber adquirido un título de médico, de abogado, de periodista, de analista, en cada área del conocimiento que forman nuestras universidades nacionales públicas y privadas. Al pasar al colegio, ese colegio no estimula una continuidad en el conocimiento, una actualización de todo lo que significa el conocimiento científico en el área que afilia a ese grupo de personas. No puede ser que la sociedad marche por un lado y los colegios profesionales por el otro lado. El tema de la gasolina no es un problema que no le competen a los colegios profesionales, pero tampoco son instrumentos para favorecer grupos. Tenemos que pensar en comunidad, en una comunión de intereses para hacer una sociedad. Y esa sociedad se construye con el aporte individual y el aporte colectivo, en cómo le sirvo yo individualmente a mi país y cómo le sirvo como agremiado a mi colegio. Y entonces los colegios profesionales y los gremios sindicales, ¿qué son? Esta crisis que vivimos es responsabilidad ¿de quién? Del gobierno de turno. Así se decía cuando los adecos y los copellanos, así se decía cuando Marcos Pérez Jiménez, la última dictadura militar que tuvimos, y siempre le atribuimos responsabilidad a otro, y cuando nos pronunciamos como gremios no queremos involucrarnos en la situación política. Por Dios, si todo proceso electoral es un acto político y por lo tanto hay que fijar posiciones políticas. Lo que pasa es que tenemos un doble discurso. Nos pronunciamos sobre el gremio, pero no nos pronunciamos sobre la realidad del país. ¿Y qué es el país sino la suma de partes? Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.